Bienvenidos a Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Eureka Podcast. Estamos iniciando el episodio número 80 y bueno, pues ya saben que cada episodio que termina en número par, por ejemplo, en este caso el 80, yo lo considero un episodio especial porque pues prácticamente es como cierre de temporada y buscamos un invitado que tenga pues cierta cercanía con un servidor, cierta afinidad. Y bueno, pues precisamente aquí es donde presento a mi invitado, al doctor Francisco Gómez, con quien he tenido la oportunidad de compartir eh, algunas ideas en pasillos de la Universidad del Valle de México, donde precisamente nos conocimos. Tuve la fortuna de estar en la presentación de su libro, que espero que nos platique un poquito más adelante. Y le voy a decir algo, doctor, que se lo digo de todo corazón. Yo lo admiro mucho por la forma en cómo lo quieren los chicos, la forma en cómo se expresan de usted, la forma en cómo se entrega su trabajo y además por darse el tiempo de prepararse tanto y de diversificar su profesión. Pero bueno, cedo la palabra precisamente a mi invitado, al doctor Francisco, para que nos platique un poquito más a profundidad de quién es Francisco, a qué se dedica, a qué hace. Muchas gracias, buenas noches a quienes nos están viendo en vivo. Mira, soy médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Hace algunos años, ya bastantes, trabajé en un lugar que se llama Centros de Integración Juvenil. En este lugar se atiende a personas con adicciones, gente que tiene problemas con consumo de drogas, sustancias adictivas, por ejemplo, alcohol, tabaco, drogas ilícitas, etcétera. Y entonces ahí empecé a tener algunos acercamientos con la psicología porque hay una parte muy importante en las cuestiones adictivas que es la personalidad, la cuestión mental, el estado de ánimo que se aborda. Entonces me empezó a llamar mucho la atención la parte de lo que es la conducta, de lo que es la mente. Creo que si hubiera podido hacer una especialidad, me hubiera gustado haber hecho neurología o psiquiatría que tienen que ver con el cerebro y con la conducta humana. Trabajé un tiempo ahí y ahí fue donde aprendí que mucho de lo que hace la persona o deja de hacer en su vida tiene que ver con la imagen que tiene de sí mismo, con lo que piensa uno de sí mismo. Y entonces me llamó la atención y en aquel tiempo, estaba hablando hace más o menos 24 años, ya estaba trabajando ahí. Se me dio la oportunidad de trabajar en UVM como profesor de psicología de la licenciatura en psicología. E impartí neurociencias e impartí psicopatología. Duré unos años, por cuestiones laborales fui otra vez al consultorio y seguía siempre con la espinita de profundizar un poco más en esas áreas. De modo que tiempo después comencé a estudiar Derecho, que aparentemente no tiene relación, terminé la licenciatura en Derecho, obtuve el título, la cédula profesional y posteriormente comencé a estudiar Psicología. También obtuve el título y la cédula profesional de licenciado en Psicología. Y esto más o menos coincidió con el regreso otra vez a UVM cuando comencé a dar nuevamente clase, pero ahora en medicina, de modo que he impartido clases ahí a alumnos de medicina, de enfermería, de fisioterapia y de psicología. Y me sigue llamando la atención mucho lo que es la conducta humana. Me encanta hablar o tratar de entender, porque yo creo que es muy difícil comprenderla en su totalidad, pero lo que es la conducta humana. Y creo que de ese conocimiento se pueden obtener herramientas muy útiles para poder tener un desempeño mejor en la vida de cada persona. Fascinante su trayectoria, doctor, y precisamente esta diversidad de, em, pues de profesiones, ¿no? Primero la medicina, después la psicología, finalmente el derecho. Combinar estos tres elementos, mm,
aparentemente uno dice, están desconectados, pero en la vida, pues básicamente son indispensables. El doctor, el abogado, en algunos momentos decimos el sacerdote, y quien cumple las veces científicas del sacerdocio es el psicólogo, ¿no? Así es. Por Ah, aquí hay un saludo de Viri Álvarez, ajá. está siguiendo en vivo, dice, saludos al doctor Francisco Gómez Alonso, excelente médico y ser humano. Y agrega, toda mi admiración y respeto para usted, doctor. Muchas gracias, Viri. Un gusto, qué bueno que hubo oportunidad de que estuviera con nosotros aquí un ratito. Eh, Además de eso, he tratado de abarcar otras áreas también del conocimiento. Le voy a decir por qué. Ah, Algunas personas tuvimos la mala suerte que nos dio COVID en la pandemia. Y en la pandemia, a la gente que le dio COVID, algunos pudimos tener afectación a nivel neurológico, lo cual nos puede dejar una cierta predisposición a problemas de memoria. Detecté dando clase que había momentos en los que no podía ubicar la palabra que quería decir, aunque sabía de qué estaba hablando, de que tenía la imagen, sabía de qué trataba, no podía encontrar la palabra. Me di cuenta que hubo una leve afectación de cuestión de memoria. Entonces pensé, bueno, si hay una afectación, creo que una forma de contrarrestarlo es con el estudio. Bueno, hay varias estrategias que tal vez durante la charla vamos platicando, pero nada más algo bien importante. Cuando uno aprende algo nuevo, sea música, sea un deporte, sea otro idioma, hacemos que nuestro cerebro se genere nuevas conexiones entre nuestras neuronas. Nosotros tenemos, según los cálculos, 100,000 millones de neuronas. Estas neuronas van muriendo con el paso del tiempo algunas porque nos desvelamos demasiado, porque hay malpasadas importantes por cuestiones del ritmo de trabajo, tal vez el alcohol, unas copitas de alcohol, algunos tóxicos o la misma edad. Y otra parte también es el desuso. ¿Qué es el desuso? Que incluso el no usar las neuronas podría causar una pérdida de ellas. Voy a poner un ejemplo. Cuando estaba en la secundaria, un compañero del grupo se cayó, andaba en una patineta, se cae, se fractura un brazo, una muñeca, un antebrazo, perdón, y entonces le ponen un yeso. En ese tiempo yo no tenía todavía muy seguro, me gustaba la biología, pero ya no estaba tan adentrado en eso de que iba a estudiar medicina. Y entonces dura con el yeso como 4 o 6 semanas con él. Se lo retiran y al retirarlo me llamaba la atención que su brazo, donde estaba el yeso, estaba más delgado que el otro brazo. Era el derecho, no podía, tenía que escribir con el izquierdo. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Que debido al poco movimiento que tenía en su brazo enfermo, hubo algo de atrofia muscular. Se hizo más delgado el brazo. Ahí se llama resorción ósea, se adelgaza el hueso y se adelgaza el músculo. Se llama atrofia, la disminución, bueno, hipotrofia, la disminución de la cantidad de masa muscular debido a que no lo usamos. Bueno, algo así pasa en el cerebro. Si no lo utilizamos, empieza a haber algo de hipotrofia, es decir, empieza a haber una reducción en la capa que se llama corteza cerebral, que es donde están las neuronas, los cuerpos neuronales de nuestro cerebro. Y es donde reside la inteligencia y la capacidad de aprender nuevas cosas y de hacer muchas cosas. Entonces, si pensamos en ese aspecto, que el desuso podría ser dañino para el cerebro, entonces pensé, pues voy a tratar de seguir estudiando. Y de hecho, también, aunque ahorita ya no la estoy dudando si la concluyo o no, llevo a la mitad de una licenciatura en nutrición también y voy en la tercera parte ya de una maestría. O sea, sigo tratando de estudiar, pero por cuestiones del tiempo, porque hay que dedicarle tiempo a la escuela, a las clases, los exámenes, etcétera, he dejado un poco estas últimas partes de estudio. Sin embargo, el estudiar, el aprender, podría mejorar nuestra capacidad mental. ¿Por qué? Porque cada que hacemos una actividad nueva, se establece una conexión entre las neuronas, se llaman sinapsis, y si repetimos esa tarea, esas sinapsis van haciendo más fuertes, de modo que se hacen permanentes, mejorando las habilidades del cerebro.
pero esas habilidades no son nada más para esa tarea en particular, sino que las podemos utilizar para otras, es decir, la capacidad cerebral aumenta. Entonces, si tenemos un niño con problemas de aprendizaje, un niño que tiene problemas para hablar, hay que ponerlo a activar el cerebro para que éste tenga mejores capacidades. De hecho, hay artículos científicos publicados recientemente, por poner un ejemplo, la música. Vamos a suponer que yo quiero aprender a tocar guitarra. Entonces tomo la guitarra y con mi mano derecha empiezo a hacer el rasgueo, el acompañamiento. Para hacer esto tengo que activar mi corteza motora del lado izquierdo, porque se cruzan las fibras. Y al mismo tiempo, mi mano izquierda tiene que tocar la pisada, que si es sol, que si es fa, que si es la, etcétera. Entonces se activa la otra, la corteza motora del otro lado. Al mismo tiempo, estoy oyendo la nota y veo que se oye raro, activo mis cortezas auditivas, el lóbulo temporal, y si estoy viendo en el frente las notas musicales que quiero aprender, estoy activando mi corteza visual, que está en el lóbulo occipital, y trato de aprendérmelas y recordar cómo va la canción y activo la parte prefrontal y frontal donde está la inteligencia. Entonces, utilizo una gran cantidad de zonas del cerebro y esto hace que se generen sinapsis o conexiones neuronales. De hecho, eso aumenta el número de fibras que hay en un lugar que se llama cuerpo calloso que conecta el hemisferio derecho con el izquierdo y esto mejora el rendimiento global del cerebro. Algo muy parecido sucede cuando hacemos con un idioma nuevo. Entonces, si queremos mejorar la capacidad cerebral, la música, aprender música, ya sea teclado, cualquier órgano, es ideal. Un idioma, un segundo idioma también es ideal. Y si no, hay otras actividades, crucigramas, sudokus, sopas de letras. El chiste es mantener al cerebro activo la mayor cantidad posible. Es como el cuerpo. Si dejo de practicar cualquier cosa, se pierde la capacidad. Lo vemos en un equipo de fútbol. El futbolista que se lesiona y deja de trabajar, de entrenar porque está lesionado, cuando viene regresando de la lesión no trae el mismo nivel que antes de la lesión, porque se pierden ciertas capacidades. Entonces, igual el cerebro es constantemente estarlo estimulando y eso nos ayudaría a resolver muchos problemas. Interesante, interesante la perspectiva porque nos está dando la pauta de lo que se conoce como la plasticidad neuronal, ¿no? Por la extensión de las ramificaciones de la neurona para poder lograr esta sinapsis. También nos está hablando un poco acerca de la memoria muscular, ¿no? Me gustaría regresar un poquito con esto. Primero hacer unos saludos, ya se acumularon aquí varios. Eh, Primero, Lucero Gómez dice, saludos desde Estados Unidos, mucho éxito, tío. Gracias, Lucero, es una de mis sobrinas. Carla Gómez, buenas noches, saludos, doctor. Ok, gracias, Carla. Muchas gracias, otra de mis sobrinas. Juana Scherer, saludos desde Ohio. Muchas gracias. Maru Torres Gómez, saludos, excelente doctor y ser humano. A una de mis primas. Es que traje a mi familia que me echara porras. Se hicieron presentes todos, mire. Vero Gómez, saludos tío desde Austin, Texas. Muchas gracias. Y Gaby Gómez, saludos de Gaby Gómez desde Austin, Texas. Qué padre que estén presentes, me da gusto. María Uresti, saludos doctor, familia Almendares Uresti. Muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, esto que estaba yo mencionando, ¿no? Acerca de la plasticidad, acerca de la memoria muscular, eh, tiene que ver mucho con precisamente el no detenernos. Regularmente cuando ocurre un evento, por ejemplo, como la pandemia, que fue de alto impacto para todos, que nos provocó mucho estrés, se asocian a él temores y fobias que no queremos enfrentar. Y en definitiva, el exponernos a superar esas barreras tiene que traer consigo un efecto positivo, ¿no? Tiene que traer consigo la reversión del daño que pudiera haberse generado. Así es, lamentablemente no sabemos, no desconocemos mucho de esas secuelas que pudieran presentarse.
Entonces, mire, por si las dudas, vamos a estimular el cerebro. Si había secuela, podríamos revertir ese efecto. Y si no hay, pues nos va a hacer mucho bien también. Y esto tiene mucho que ver porque yo creo que si la gente está consciente de eso, puede seguir estimulando el cerebro y eso le va a dar un motivo, un algo en que ocupar su mente. Voy a irme un poquito a otro extremo. Vamos pensando en la gente mayor de edad, 70, 75, 80 años, que por algún motivo ya está jubilado, ya no tiene una actividad, ya no trabaja como tal. A esas personas, mantener el interés en alguna actividad les da más energía para seguir adelante con su vida. No sé si usted yo creo que lo debe haber leído, el libro de Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, donde Claro. dice que la gente que ya no tiene un motivo para seguir adelante es la que más pronto, bueno, él narró su historia en los campos de concentración allá en Alemania, y él decía que la gente que ya no tenía motivos para seguir adelante se moría más pronto. Entonces, esa atrofia cerebral e incluso la energía vital, el deseo de vivir podría ser menor en la gente que no tiene un motivo para seguir adelante. Si la persona siente que ya no tiene nada que aprender, que ya hizo todo lo que tenía que hacer en la vida, híjole, creo que ya estamos mal, ¿verdad? Eh, Cualquier persona puede seguir aprendiendo mientras esté viva. Eso está demostrado también por la ciencia. Entonces, no importa la edad que tengas, puedes aprender. Y que en este sentido está tocando un tema importante respecto de la motivación y yo le añadiría otro acerca de la disciplina para hacer las cosas. La motivación, en definitiva, nos permite impulsarnos a hacer algo. Por ejemplo, en este caso, eh, Frank lo que proponía era que el deseo de volver a ver a su familia cuando saliera del campo de concentración era lo que lo mantenía vivo al principio. Pero conforme pasaron los meses, conforme pasaron los años, se tuvo que disciplinar a una idea, a aferrarse a algo más allá de la motivación para poder decir, hay esperanza después de esto. En este sentido, la, la acción nos permite eh, pues ver esas pequeñas diferencias, ¿no? Ver que hay cosas que por mínimas que parezcan, pueden cambiar todo nuestro destino. Claro, imagínese una persona que ya está jubilada, pensionada, que ya no tiene aparentemente actividad y en ese momento se decide, quizá toda su vida quiso aprender, no sé, a hacer postres y toma un curso de repostería y al rato se anima y compra los aditamentos y entonces empieza a buscar cosas para ese nuevo aprendizaje. Por un lado, activa el cerebro otra vez, por otro lado, tienen que ocupar su tiempo libre porque el cerebro, o la mente, si queremos llamarla así, cuando está desocupada, no falta para uno nos lleve y empezamos a pensar cosas que a veces no debiera. Es muy común que en pacientes que tienen poca actividad o poco en qué ocuparse puedan caer en estados de ánimo depresivos. ¿Por qué? Porque el tener una actividad, de hecho es parte de la terapia ocupacional en depresión, el tener una, el tener una ocupación genera algo que se llama aumento de nivel de activación, genera neurotransmisores en el cerebro que hacen que mejore el estado de ánimo. Y cuando tenemos una pequeña ocupación y eso nos da una meta y logramos la meta, el lograr una meta nos causa un sentimiento de bienestar. Que fíjese que aquí tengo un ejemplo de un familiar. Tuvo un problema biológico, eh, lo estuvo en coma un tiempo, después tenía muy poca esperanza de vida, vida útil después de su recuperación. Y un doctor le recomendó lo que llamamos la terapia ocupacional. Le recomendó ocuparse en alguna actividad que él no hiciera habitualmente y que le llamara la atención y que poco a poco esto le iba a dar
mayor sentido a su vida. La actividad fue que compró un predio. En ese predio se dio la tarea de limpiarlo, de acondicionarlo, instalar una cabaña, y progresivamente se fueron haciendo fiestas familiares en el predio, convivencias. El predio evoluciona a un salón de fiestas, y junto con la evolución del salón de fiestas, obviamente la recuperación de esta persona, de este familiar, va asociado, a razón de que hoy en día es una persona pues totalmente funcional, pleno en sus facultades, ya pues obteniendo esa renta de algo que empezó como una terapia ocupacional y que le sigue dando uso precisamente a su recurso neuronal, porque de repente necesita un mantenimiento, porque de repente necesita una ampliación, porque de repente necesita una cosa y otra cosa y otra cosa, y está muy concentrado en eso. Y entonces su mente, sus sentidos se activaron y tiene la oportunidad de diversificar sus actividades. Ya, entre otras cosas, eh, cultiva algunas relaciones con personas de la política, obviamente las relaciones familiares, la renta del predio y bueno, otras tantas cosas más que hace el señor. Entonces, lo conecto mucho precisamente con lo que estamos platicando porque eh, las personas, de acuerdo a esa perspectiva, podemos entender que no tenemos una fecha de caducidad. Nuestro cerebro no tiene una fecha de caducidad. Depende de nuestras acciones cotidianas el que lo llegase a tener. Ah, de hecho, el cerebro sigue aprendiendo. Tal vez conforme avanza la edad pudiera requerir un poco más de esfuerzo, pero el cerebro sigue manteniendo la capacidad de aprendizaje. Y es importantísimo tener un motivo para seguir adelante. Y si no sentimos que no lo tenemos, pues hay que buscarlo y encontrarlo, porque eso nos va a dar la energía para seguir por esta vida. Yo creo que cada vida es valiosa, no importa, no importa la condición de la persona, la vida es valiosa. Y si la enfocamos hacia algo positivo, podemos contribuir con un granito de arena, si queremos llamarlo así, hacer de este un mundo mejor, pensando en lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a los que vienen detrás de nosotros, para que tengan un lugar mejor para vivir. Y ahí ya vamos ya viendo la trascendencia, ya no nada más buscar el bienestar para mí, sino incluso para otras personas. Algo bien importante de esto es que la persona requiere confiar en sí misma para hacerlo. Debe estar consciente de que sí puede, porque algo que muchas veces nos limita o nos detiene es creemos que no podemos. ¿Por qué? Porque a veces no confiamos en nosotros mismos. Cuando una persona tiene confianza en sí misma, entonces tiene, por ejemplo, un anhelo, un deseo, un sueño no cumplido y dice, bueno, pues voy a intentarlo. Lo peor que puede pasar es que no funcione, pero ¿y qué tal si sí funciona? ¿Qué tal si puedo aprender? En la historia está llena de gente que triunfó en edad avanzada, por ejemplo, el fundador del Kentucky, creo que su éxito lo tuvo ya a edad avanzada. Por ahí un violinista muy famoso, Rubinstein, no recuerdo el nombre, me parece que también fue a edad avanzada. Ha habido gente que después de un cierto tiempo logra triunfar. Hay muchas historias de gente que estaba en el suelo, si queremos llamarle así. Hay un autor de un libro, no sé si lo haya escuchado usted, se llama El vendedor más grande del mundo, Ogmandino. El autor, perdón, narra en uno de sus libros que fue alcohólico, que era indigente, que estaba en la calle y que en algún momento dado, en una tarde que hacía mucho frío y estaba lloviendo, se metió en una biblioteca, pero no a estudiar, sino a protegerse del frío. Estando ahí para que no lo sacaran, tomó un libro y empezó a hojearlo. Era un libro de biografías. Y entonces le llamó la atención y volvió a regresar al poco tiempo. Sus visitas fueron haciendo más asiduas a la biblioteca conforme iba disminuyendo al mismo tiempo el consumo de alcohol, de modo que un día dejó de tomar y tenía un conocido que editaba una revista para la que empezó a hacer pequeños artículos. Después de esto, un día sacó su libro, El vendedor más grande del mundo, que tuvo muchísimo éxito y a partir de ahí sacó varios libros, varios títulos. Le fue muy bien
en ese aspecto, pero pudo levantarse. De algún modo encontró la motivación viendo, y es una manera también que nos puede servir viendo lo que otros hacen bueno en la vida. Conocer los triunfos de otros nos enseña que hay un camino y que nosotros también podemos triunfar. Porque como le decía al principio, tenemos 100 mil millones de neuronas. Cada ser humano tiene ese mismo número de neuronas, poquitas más, poquitas menos. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? La calidad y cantidad de conexiones que establecemos entre esas neuronas. ¿Y cómo la establecemos? Con la práctica, con el estudio, con el aprendizaje, estimulando al cerebro. Entonces, cualquiera de nosotros podría tener grandes logros, solamente es que tenemos que creer que es posible y luego, con esa creencia, comenzar a iniciar una acción para poder mejorar nuestra vida. La mayoría de nosotros, yo creo que casi todos quisiéramos mejorar algún aspecto. Habrá quien dirá, yo quisiera estar más delgado, o yo quisiera tener más dinero ahorrado, o yo quisiera tal vez un mejor aparato de, no sé, computadora, un mejor celular, o yo quisiera ser mejor en atleta o mejor no sé, mejor músico, mejor cantante, mejor pintor, mejor esto, mejor aquello. Entonces, si nosotros ubicamos el punto A en el que estamos ahorita, cómo estoy ahorita, y ubicamos cómo quisiéramos estar en un cierto tiempo, si tenemos confianza en nosotros, es probable que sí logremos movernos a ese lugar. Pero necesitamos confiar y una vez que confiamos en nosotros, hacer lo necesario para estar como quisiéramos estar. Ese punto es muy importante y antes de abordarlo quiero aprovechar para algunos saludos, si no se me van acumulando. Por aquí, Adri Esgom dice saludos desde Dallas, Texas. Ah, ya. Adriana, muy bien. También Rubén Coco Negro Gómez, saludos desde Colorado. Muchas gracias, saludos igualmente. Muy orgulloso de ti, doctor. Es mi hermano. Ah. Jim Talamonti, saludos por parte de la familia Talamonti. Muchas gracias, Jim. Un gusto que estés eh, aquí en la transmisión, viendo la transmisión, perdón. Saludos y continuamos con Felipe Alonso. Muchas felicidades, doctor Gómez Alonso. Dios lo bendiga y siga adelante. Es mi tía, ya ve que le digo que es mucha familia. Qué bueno Gracias, que lo tía. están apoyando. Sí, el apoyo de la familia. Siempre es Claro, importante que lo sigan y sobre todo que pues haya esta oportunidad, digo, estando la mayoría de ellos en Estados Unidos y que se puedan conectar, que puedan estar con nosotros y compartir esta charla, es muy enriquecedor. muy bien, gracias. Como, bueno, pues la familia está aquí presente apoyando, ¿verdad? Claro que sí, siempre, la familia es lo primordial. Regresando precisamente a nuestro tema que nos ha traído pues eh, pues en este anecdotario, ¿no? Por ejemplo, mencionaba usted estas grandes figuras de empresarios que a una edad eh, promedio donde se suponía ya eran tiempos de jubilación, porque también en aquellos años una persona de 45 ya máximo 50 estaba descansando en casa, retirado y viviendo de su pensión. En aquellos años, eh, 25 años de vida laboral y no más. Eh, Entran en una fase de madurez donde precisamente eh, logran mejorar sus redes neuronales, mejorar su capacidad cognitiva para generar grandes cosas, ¿no? Grandes, eh, pues, empresas, como es el caso, por ejemplo, del coronel Sanders, grandes publicaciones como Feo Mandino y grandes proezas como han sido en el caso de muchos otros más empresarios o personas del arte, de la ciencia que hemos conocido. Y es en este punto donde me gustaría como retomar
el camino hacia la fuente de inspiración para usted al momento de atreverse a redactar su propio libro? ¿Cómo fue ese proceso? ¿De dónde surge la idea? ¿En qué momento de su vida dice, bueno, yo ya aprendí, ahora quiero compartir? Bueno, le comentaba que trabajé en una institución que atendía a pacientes usuarios de drogas. Y entonces, ahí en el programa preventivo se trataba de reforzar lo que se llamaba factores de protección. Era ayudar a los chicos de primaria, secundarias, bachillerato, fortalecer en ellos algunos aspectos que eran la asertividad, aprender a decir no cuando quiere decir no, aprender a decir sí cuando realmente quiere decir que sí, es decir, ser claro al comunicarse con los demás. Otro era el desarrollo de habilidades sociales, que fuera el alumno, en este caso porque era más en las escuelas, capaz de integrarse con otros miembros de su grupo. Tener el apego escolar era más, se vio que era más común que la gente que no estaba en la escuela pudiera caer en esas conductas de consumo. Entonces, asertividad, habilidades sociales, apego escolar, el manejo del estrés era otro punto, el manejo adecuado de las situaciones de estrés y por último el fomento de la autoestima. Entonces, ahí lo que observaba era bueno, de hecho está descrito, era que las personas que tienen una sana autoestima más difícilmente podían caer en consumo de drogas. Era más fácil que pudieran evitar ese consumo. Y otro detalle que se observa clínicamente es que en los pacientes que ya tienen el problema de consumo, muchos de ellos, entre una tarea intermedia de su tratamiento, era fomentar su autoestima, que podríamos pensar que podría estar dañada. Y entonces la pregunta que me llegó fue, bueno, si la autoestima puede hacer que un joven esté protegido, es decir, tenga menos riesgo de consumir drogas, y puede hacer que una persona que las consume tenga mayor posibilidad de salir adelante de ese problema, ¿qué tanto hará por personas que no tenemos el problema del consumo tener una autoestima saludable? Y entonces ahí empezó la idea de hacer un libro. Y si voy a tratar, pensé, voy a tratar de hacer un libro, en ese momento fue como una especie de manual engargolado para proporcionárselo a los pacientes que estaban ahí en el Centro de Integración Juvenil. Por motivos de cuestiones de trabajo y personales, me salí del Centro de Integración en ese tiempo, en el 2000, casi fines de 2004, entonces se queda en veremos. Pasa el tiempo y siempre con la idea es que voy a terminar el libro y lo volví a complementar y le quitaba y le agregaba hasta que un día me decidí registrarlo. De ahí, para conseguir quien me lo imprimiera, tardé un rato hasta que encontré un buen amigo, no agraviando, que tiene una imprenta y me dijo, no, pues me lo va pagando poco a poco y lo sacamos. Y me lo sacó con una calidad muy buena, que es el libro que usted conoce. Y entonces, en todo ese transcurso, mi idea era que todos nosotros podemos contribuir a hacer este un mundo mejor, de alguna manera. Y a veces podemos llegar a las personas a través de las redes sociales ahorita, una publicación, por ejemplo. Y de hecho, de un tiempo estuve publicando cierto tipo de mensajes, haciendo cierto tipo de publicaciones en Facebook, y yo sabiendo que iba a haber gente que la leía y gente que no, y de la gente que la leía habrá quien le serviría, y habrá gente que no, pero con una persona que se beneficie de eso es suficiente. Y entonces igual el libro, pensé, el libro lo voy a editar algún día, lo voy a vender, y a lo mejor el libro no es para todos, pero habrá alguna persona a quien una idea del libro le haga clic y le ayude a cambiar su forma de ver la vida. Y ese cambio lo puede ayudar a salir adelante de alguna situación que se le hubiera atorado o que lo tuviera detenido. Muchas veces no es necesario leer todo un libro. A veces sacando una idea de ese libro ya valió la pena, ya cumplió su misión el libro. Habrá quien lo lea una vez y tenga que volverlo a releer para poder y en la segunda vez tal vez encuentre cosas que en la primera no vio, o vea cosas o considere cosas que no tomó en cuenta. Pero el libro para mí es una forma de comunicarse con mucha gente. Comunicarse, comunicar una forma de pensar, una idea,
y que en un determinado momento podría ayudarle a mejorar esa vida. Y si mejora la vida de una persona, eh, creo que va valido la pena el paso de un ser humano por este planeta. Por ahí hay una reflexión, creo que se le atribuye a Emerson, o no estoy seguro, donde dice que es el éxito. Dice que más palabras menos, que si por tu paso de esta vida, por esta vida, una persona pudo respirar mejor, pudo vivir mejor, pudo ser más feliz, eso es haber triunfado. Entonces, yo creo que si cada uno de nosotros buscábamos la forma de ayudar a que otra persona fuera un poco más feliz, estuviera un poco mejor en algún aspecto de su vida, este mundo sería muy diferente. Estaríamos ante una sociedad tal vez más evolucionada. Si buscáramos no nada más el bien personal, sino ayudar con nuestra actuación a que otros también tuvieran una mejor manera de vivir. Y es lo que me motivó a hacer ese libro, tratar de dejar un mensaje, como ve. Y de hecho, bueno, le voy a adelantar esto, ya tengo el segundo libro, ya lo tengo en imprenta y espero tenerlo en un mes físicamente ya. Y habla igual, pues por el estilo. Ese libro habla de la autoestima, de cómo es importante para el ser humano tener confianza en sí mismo, creer que es posible, creer que las limitantes a veces las pone uno solo, que si hace unos pequeños cambios en sus creencias, podría lograr muchas cosas en la vida, podría lograr más de lo que ha hecho hasta ahorita para el bien propio de su familia y los que le rodean. ¿Cómo ve? De eso se trata el libro. Hacer, muchas felicidades y gracias por la premisa que hoy me está dando acá. sí, este otro libro, este segundo libro, trata sobre la magia de las creencias. ¿Qué quiere decir? Nosotros hacemos en la vida o actuamos en la vida de acuerdo a nuestras creencias, lo que creemos. Pero esas creencias muchas veces fueron implantadas en nosotros por nuestros padres, nuestros hermanos mayores, los tíos, abuelos, los maestros, compañeros de escuela, lo que vimos, la gente que vimos cuando éramos chicos. Es algo que se llama aprendizaje por modelado, de acuerdo a la teoría de Albert Bandura, donde nosotros tendemos a imitar lo que hacen la gente mayor a nosotros cuando somos chicos y se genera un aprendizaje. Entonces, muchas veces somos como eran nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos. Y, y ellos fueron como o aprendieron a hacer de sus padres también. Entonces, en ese aprendizaje podría haber algunos errores, o bueno, no errores, algunas conductas no tan adecuadas. Y con esas creencias que nos traemos, actuamos por la vida. Y entonces pensamos que la vida es de un modo porque es la idea que se nos grabó en la cabeza. Y eso no acaba ahí. Resulta que entonces yo tengo una idea en mi cabeza y entonces mi mente, que tiende a justificarme, busca en el exterior cosas que se parezcan a lo que yo traigo aquí. No sé si me explique. Sí, Si, sí. si usted tiene un vehículo de un determinado color y modelo, es el vehículo que aparece aquí y entonces usted va manejando y de repente ve un vehículo igual. Ah, mira, ahí va uno gemelo, mira, hay otro igual, y hasta lo compara a ver cuál está mejor conservado y cuál se oye mejor, etcétera. Y cuando cambia de vehículo, entonces empieza a ver vehículos como el nuevo que compró. ¿Sí me explico? Entonces, si uno piensa siempre en problemas, es probable que vea problemas en la realidad externa. Si uno piensa que en este mundo hay muchas oportunidades, el cerebro en automático va a ver oportunidades donde quiera que pasa. No sé si me explique. Nuestra Claro. mente tiende a mostrarnos en la realidad externa lo que traemos aquí. Entonces, algunas creencias, algunas ideas que aprendimos desde chicos, a veces no nos funcionan o no nos son tan útiles. Por ejemplo, piensa aquel que le dijeron toda la vida, los dichos populares que a veces algunos podrían hacer daño. Árbol que crece torcido, su rama nunca endereza. Como diciéndote, no te esfuerces, nunca vas a cambiar. Pero sí podemos cambiar, claro, porque somos seres vivos, estamos vivos. ¿Qué más? El que nace para maceta no pasa del corredor. Qué caray, ok, naciste en una familia de pocos recursos, o sea que perdón por la palabra, ya te amolaste, toda la vida vas a ser pobre. No, podemos salir adelante y mejorar nuestra historia. ¿Qué más? No sé, podemos pensar muchas, después de lo que es viruela. Ok, como diciendo a la persona de edad avanzada, no puedes aprender, ¿por qué no hiciste eso a su tiempo? Claro que puedes todavía. Entonces,
hay ciertas creencias que vamos introyectando o haciendo que formen parte de nuestra vida y así actuamos. Y lo que es peor, a veces la transmitimos a nuestros hijos. Y le enseñamos al hijo, no, hijo, tú cállate, tú no sabes, tú no puedes. Y lo peor que le podemos enseñar a un hijo es enseñarle que él no puede. Por el contrario, lo mejor que vos puede hacer por un hijo es enseñarle a que crea en sí mismo, darle las herramientas para que él se abra camino por la vida con la confianza de que tiene las herramientas para triunfar. Así de sencillo, tan sencillo, nada más con que un hijo tenga la creencia de que es capaz de triunfar en la vida, ya valió la pena. No importa que no le deje posesiones ni dinero, él solito se encargará de hacerlas. No requiere que le deje dinero, ni casas, ni carros, no, ni negocios. El hijo que tiene una personalidad bien fundamentada, bien formada, una autoestima saludable, creencias a su favor, él solito se abre camino en la vida. Es mi forma de verlo. ¿Por qué? Porque cuántas veces nos limitamos para hacer las cosas. De hecho, es parte de la cultura popular. Una pregunta bien sencilla. Si le gusta el fútbol, ¿qué pasa si México se va a penales? ¿O qué piensa la gente que pasa? Sabemos que va a perder. No, creemos que va a perder, porque no lo sabemos, pero es una creencia, se da cuenta, ¿Sí? se da cuenta, o sea, hay creencias que son nocivas, pero ¿qué tal si el mismo jugador también se la cree? Y Chihuahua, fuimos a penales, no puede ser. Entonces ya estamos pensando que va a perder. México pierde en penales. Y no, pero no tiene que ser así. Puede ganar. Entonces, las creencias que tenemos nos predisponen a algo. Entonces, si identificamos las creencias que nos hacen daño, podríamos cambiarlas por otras mejores, porque sí las podemos cambiar. Sí podemos reescribir muchas cosas en nuestro cerebro. ¿Cómo lo hacemos? Depende de lo que vemos, qué tipo de programas de televisión vemos, qué películas vemos, qué música escuchamos, qué libros leemos, con quién nos juntamos. Dicen que con lobos anda aullar se enseña. ¿Por qué? Porque es muy difícil para el ser humano sustraerse al efecto de la sociedad. El grupo con el que convivimos influye en nosotros. Si usted se acuerda de la escuela, este, los que iban bien en calificaciones se juntaban con otros que eran medio listillos. Y atrás a veces nos íbamos los que íbamos batallándole un poquito, como que buscábamos gente que fuera como nosotros. Alguien que jugaba fútbol se juntaba con quienes jugaban fútbol. Alguien que le gustaba irse de parranda el fin de semana se juntaba con cuates que hicieran lo mismo. La influencia del grupo es bien importante. Entonces, hay cosas, por ejemplo, lo que vemos, lo que leemos, lo que experimentamos, con quién nos juntamos, influye en nosotros, cambia nuestras creencias, nos va moldeando todavía. O sea, a pesar de que nuestra personalidad está formada alrededor de los 18, 20, 22 años, ya está bien formada, aún podemos seguir cambiando. Si creemos eso, estamos en posibilidad de cambiar y de hacer cambios para mejorar. Este factor de el amor propio, de la mentalidad de crecimiento, de la autoestima, son factores que hace mucha falta promover para que las personas vuelvan a creer en sí mismas. Eh, en efecto, la forma en cómo nos criaron, cómo nos moldearon y cómo nos creímos también esa historia, nos define en el presente y en gran medida son de las principales causales que atendemos en el consultorio cuando eh, la persona empieza a reinterpretar su realidad. Enseguida continuamos, déjenme mandar unos saludos más. Por aquí, Felipa Alonso dice, muchas felicidades, doctor Gómez Alonso. Dios lo bendiga y siga adelante. Muchas gracias, tía. Es mi tía también. Elisa Gómez, saludos al mejor papá del mundo, estoy muy orgullosa de ti. Ah, mi hija, mi princesa. Y Maru Torres Gómez, qué plática tan inspiradora, muchas gracias. Al contrario, prima, muchas gracias a ti. Esta parte de las creencias, híjole, sí, sí es.
es muy, muy indispensable el cambiar de mentalidad. Ahora que mencionaba precisamente el fútbol, me resumbó en la mente, y perdón por la audiencia, pero tengo que citarlo tal cual, lo que dijo el Chicharito, de que imaginemos cosas chingonas. Estamos hablando de un Chicharito que en su división, que en su tiempo, que en su generación lograron ser un campeones del mundo. Estamos hablando de una selección que, bueno, crecieron y lamentablemente no hemos pasado del quinto partido, pero, pero sí podemos empezar por suponer y, y terminar por creer, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la mayoría de las cosas se crean dos veces. Una se crea aquí, en la mente de la persona que lo concibe como tal, y otra en la realidad externa. Es decir, yo no puedo hacer algo para lo que no creo, o sea, no puedo, las cosas no se crean por azar o por accidente. La mayoría de las cosas requieren un proceso de construcción, pero para crear algo tenemos que verlo. Es como es como tratar, vamos a pensar, usted vio cómo se rompía la piñata hace algunos años. Yo recuerdo cuando era niño, para romper la piñata, a un niño se le amarraba una venda, bueno, en aquel tiempo se usaba un rebozo, se buscaba el rebozo de una mamá, le tapaban los ojos, le ponían el palo en las manos y le daban varias vueltas. Y estaba la piñata y todos le gritaban arriba, atrás, adelante, para que le pegara. Obviamente él no le podía pegar, ¿por qué? Porque no veía la piñata, ¿sí? Entonces, tratar de llegar a un lugar sin saber cuál es como pegarle a una piñata con los ojos vendados. O a lo mejor no le pegamos. Lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es lo que queremos, qué queremos cambiar en nosotros o en nuestro ambiente o a dónde queremos llegar. Ponerle nombre a eso que queremos. Yo quiero lograr esto en números, si quiere llamarlo así. Quiero pesar 80 kilos para el día 30 de abril de 2025. Así tal cual, y escribirlo como tal, tener bien definida la meta, y ya después va a empezar a ver cuáles acciones va a llevar a cabo para hacer eso. ¿Sí? No sé si me explique. Quiere tener, no sé, quiere aprender, no es decir, es que quiero tener dinero, no, no, no. ¿Cuánto dinero quieres tener? Quiero ahorrar, ok, ¿cuánto puedes ahorrar? Voy a ahorrar tal cantidad cada día porque para dentro de 6 meses quiero comprar esto, o en un año quiero dar el enganche de aquello, etcétera. Entonces tenemos que, aparte de creer en nosotros, tener unos objetivos bien claros, unas metas bien precisas, saber a dónde voy. Es como si nos subiéramos a un taxi. Imagínense que tomo el taxi. ¿A dónde lo llevo? No sé, ¿qué le parece? ¿A dónde me quiere llevar? Pues no, ¿verdad? O el taxi le digo, tengo que ir a dónde quiero ir. Usted va al aeropuerto, compra un boleto de avión. Quiero un boleto de avión. Sí, cómo no, ¿a dónde lo quiere? Pues no sé a dónde hay avión, boletos. Pues hay a tantas ciudades. Tiene que saber para dónde va para enfocar sus acciones para allá. ¿Sí me explico? Entonces, es importante creer en sí mismo. Es importante considerar las creencias que a veces tenemos que nos limitan, y es bien importante definir qué es lo que queremos lograr en algún aspecto de nuestra vida. Cuando lo tenemos ya más claro, entonces vamos a hacer lo que, lo que nos corresponde. Decía, déjeme ver si fue Séneca, quien decía que los cielos no van a ayudar a un hombre que no quiere moverse. O sea, no hay quien nos haga las cosas, tenemos que movernos, tenemos que iniciar la acción, no hay quien nos resuelva los problemas en la vida. ¿Me explico? Entonces, tenemos que, sí, creer en nosotros mismos, claro, tenemos que tener una meta y tenemos que emprender la acción encaminada al logro de esa meta. Hay muchas cosas más que nos pueden servir, pero creo que es la parte más importante. Creer que puedes, definir qué quieres y empezar. La Así es. visualización y tener mucha claridad. Y precisamente por aquí Rubén Coco Negro Gómez dice, yo le digo a mis trabajadores que si quieren volar con las águilas, júntate con las águilas. Si quieres volar con los opilotes,
júntate con los opilotes. Ah, muy bien. Por ahí hay un refrán que dice que aves del mismo plumaje vuelan juntas. Exactamente. ¿Sí? Lo que nos detiene en la vida son las creencias limitantes. Como es dentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Muy bien. La vamos a invitar en otra ocasión por aquí, ¿verdad? Acá un buen amigo, Edgy Gutiérrez, dice, excelente programa, saludos. Y bueno, ya que anda por aquí Edgy Gutiérrez presente, también voy a extender la invitación. Edgy Gutiérrez tiene un programa llamado Eros y Psique. eh, Va dirigido principalmente para estudiantes de psicología en otra universidad, en el estado de Hidalgo. Entonces, si me lo permite, doctor, voy a hacer el enlace para que Edgy se comunique con usted y se pongan de acuerdo para una charla. Me parece que están haciendo sus entrevistas los días domingos a las 8 de la noche. Entonces, Muy si bien, gusta, con todo gusto. Claro que sí, no hay problema de mi parte. muchísimas gracias. Y en efecto, esta parte de la visualización, eh, fíjese, aquí hay un punto que se me hace interesante a rescatar. Eh, Muchas veces nosotros elevamos una plegaria a cualquier Dios que le recemos, incluso a nosotros mismos, si no tenemos un Dios. Y pedimos muchas cosas, pero no somos claros en la definición de lo que pedimos, no le ponemos un objetivo claro, una línea, una fecha de caducidad, simplemente pedimos y pedimos y pedimos cosas. La vida tal vez nos recompensa con esas cosas, pero ni cuenta nos damos, porque es, como usted decía, llegar a la terminal aérea, pedir un boleto para ningún lugar. Sí, es cuando Alicia, en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, se pregunta al conejo, bueno, en algunos se dice que es al conejo, otros dice que es al gato, porque sale un gato y un conejo. Le dice, oye, ¿qué camino voy a seguir? Y le preguntan, es que ¿para dónde vas? Es que no sé. Dice, "Ah, entonces toma cualquiera, es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es como tener un punto al que queremos llegar, una meta fija, un objetivo. El tenerlo nos va a permitir enfocar nuestro actuar, nuestra actuación, nuestros esfuerzos hacia el logro de esa meta. Y cuando la logramos, el logro de esa meta activa algo que se llama centro del placer aquí en el cerebro, un lugar que se llama sistema límbico, que está más o menos, bueno, el cerebro tiene los dos hemisferios cerebrales y en la parte de atrás, de hacia arriba, se llama, bueno, está el cerebelo, pero más adelante del cerebelo está lo que se llama tallo cerebral. El tallo cerebral tiene una porción que se llama mesencéfalo, donde hay unas áreas que tienen que ver con lo que se llama centro del placer, con las emociones. De modo que cuando experimentamos la satisfacción de un logro personal, se libera dopamina en ese lugar y hace que se sienta bonito, satisfacción, orgullo, que se sienta energía porque logramos algo. Volviendo al fútbol, vea usted cuando el jugador ya anda en las últimas, ya está para cambiar, sacarlo del partido porque ya dio todo lo que tenía que dar, y por pura suerte se encuentra la pelota en el área y mete un gol. Se le olvida que andaba cansado en ese momento, hay como una inyección nuevamente de energía en él y corre y brinca y se abraza y todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque el logro de metas genera una sensación de satisfacción personal que solamente que la experimenta podría describirla, porque hay liberación de sustancias químicas en nuestro cerebro y es muy bonita esa parte, sentir satisfacción porque logra algo que estaba buscando. A final de cuentas, ¿qué es la vida? Para Aristóteles era el fin último de la vida era ser feliz, según Aristóteles. Entonces, tener pequeños fragmentos de felicidad hace que nuestra vida valga la pena ser vivida. Obviamente hay que trabajar, obviamente hay muchas cosas que podemos catalogar como malas, hay guerras, hay enfermedades, hay diferencias sociales, hay muchas cosas, pero si nos vamos enfocando en las cosas buenas de la vida y tratamos de multiplicarlas y crear más, nuestra vida valdrá la pena.
nuestro paso por este mundo habrá sido digno de recordarse. Qué bello mensaje nos está compartiendo, doctor. Y creo que también sumaría el aplaudir los pequeños logros que vamos dando en la vida. Muchas veces Claro. somos bastante exigentes con nosotros mismos, me incluyo allí, y, y- y no nos vamos a felicitar sino hasta que hayamos terminado el trabajo en su totalidad. Cuando estos pequeños pasos, estos pequeños eh, puntos en verde, pues también tendrían que significarnos ese, esa liberación de endorfina, o esa, esa estimulación para seguir adelante, ¿no? Para no esperarnos hasta que ya digamos, ok, lo terminé y ahora sí lo disfruto, porque agregando, y con esto concluyo mi punto de vista, a veces logras o llegas al final de la meta y ya no te sabe igual, ya no, tú esperabas disfrutar mucho y ya no disfrutaste nada. Sí hay dos puntos bien importantes. Mire, nosotros estamos acostumbrados a valorar, cuando hay un examen de 10 preguntas y saca 3 mal, le decimos al alumno, sacaste un 7. Entonces nos enfocamos en las 3 que sacó mal, no en las 7 que sacó buenas. Oye, qué padre, sacaste 7 buenas. Yo creo que si te esfuerzas un poco más, puedes llegar a las 8 o 9 o a las 10 buenas. En lugar de decirle, híjole, estás mal, sacaste 3 mal. No sé si me explique. A veces nos enfocamos en los aspectos negativos y no en los positivos. Entonces, cualquier logro que tenga el alumno, mi hijo, mi sobrino, mi alumno o el niño con el que yo me cruce, tiene un logro por pequeño que sea, es su logro y merece que se lo reconozcamos. Y ahí vamos fomentando desde ahorita su confianza en sí mismo y tal vez mañana tenga un logro mayor. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que fijarnos en las cosas buenas de la vida en lugar de estarnos fijando en las cosas malas. Primero. Y segundo, cuando logramos algo, a veces el logro de la meta no es lo importante. Lo más importante es la persona en la que nos convertimos para lograr llegar a esa meta. Los cambios que generó todo el proceso, porque en ese proceso hubo aprendizajes, hubo cambios, hubo cambio de hábitos, cambio de ideas, de creencias. Yo esperaría que cuando te logramos esa meta ya somos mejores personas. Independientemente que tengamos el título o el premio, lo que usted quiera, debemos de ser o vernos como mejores personas por todo el proceso que llevamos para lograr esa meta. Definitivo, definitivo. Conecto mucho con esta última parte, con el propósito, obviamente, que al final del camino es ser buena persona, que al final del camino no importa los galardones que se obtengan o los reconocimientos o las recompensas finales, sino qué construimos de nosotros durante el proceso, qué mejoramos y qué dejamos de hacer, eh, sobre todo, por ejemplo, cuando dejamos de lado un mal hábito. Aprovecho también este saludo, dice Gaby Gómez, tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás, citando a Carl Jung. Muy bien. Gracias, Gaby. Un saludo. Y ya como conclusiones finales, doctor, hoy hemos hablado de temas maravillosos, hemos hablado de motivación, hemos hablado de autoestima, hemos hablado de eh, pues estas creencias, ¿no? Cómo las podemos cambiar, enfocarnos en lo positivo, dejar de lado lo negativo. Ya como conclusión a todos estos puntos que hemos conversado en esta noche, eh, ¿cuál sería la mejor recomendación que nos puede hacer para mm, empezar, si no lo hemos hecho aún, a avanzar en esta ruta de la transformación personal? Creo que lo primero es fomentar la confianza en sí mismo. Enfocarse
en las cosas buenas que tiene cada persona. Cada persona tenemos algo bueno. Todos tenemos. Lo que pasa es que según nuestro estado de ánimo nos enfocamos en lo negativo. Una parte bien importante, cuidar nuestro lenguaje. Con eso vamos a empezar. ¿Qué quiere decir cuidar nuestro lenguaje? Es importante cuidar lo que decimos acerca de nosotros mismos, porque a veces, aunque lo decimos de broma, nuestro cerebro no entiende esa broma. Entonces, si alguien me dice, por ejemplo, qué bien te ves hoy, simplemente gracias. Ay, hijos, que no me peiné. Ay, es que no me alcancé a pintar. Te ves muy bien, gracias, qué amable. Va alguien a tu casa, oye, qué bien tu casa. Pues ahí pobremente. No, ¿por qué pobremente? ¿Cuánta gente no quisiera tener la casa que tú tienes? O pásale a tu humilde casa, ¿por qué humilde? Pásale, pásale, es tu casa, o te podemos, no sé, pásale, qué bueno que viniste, pero no pasa a tu humilde casa. No sé si me explique por qué, porque mucha gente confunde humildad con pobrecito, ¿sí? Dejar de llamarle a la gente pobrecita, decirle, no sé, cuidar el lenguaje, cómo hablamos acerca de nosotros mismos. Ok, no quiere parecer presuntuoso, pero de acuerdo, no hablar de lo grande que piensa llegar a ser, está bien, pero no minimice lo propio. Ay, pobremente. ¿Cómo estás? Pues ahí pasándola. Como decía un conferencista, pues la misma barca atravesando el río. Pues mal y de malas. Pues es que, pues ya ves, en este mundo cuerda y calaca que nos tocó vivir. Ya ves este valle de lágrimas, ya es que en este mundo más venimos a sufrir. Todo ese tipo de comentarios, el cerebro no los toma como broma, lo toma como una realidad y es lo que va buscando en el día a día. Entonces, yo creo que la primera parte es empezar a cuidar nuestro lenguaje, porque con lo que hablamos vamos construyendo las creencias y de acuerdo a lo que creemos, vamos actuando y aquellas actuaciones que vamos repitiendo o conductas se van convirtiendo en hábitos y los hábitos que repetimos durante nuestra vida es como somos, nuestra persona, nuestro carácter. Entonces, queremos que nos vaya bien en la vida, cuidar lo que decimos de nosotros mismos, cuidar la información que llega a nuestro cerebro. Lee un buen libro, ve un buen programa, deja de ver nota roja, deja de ver noticias que dicen que este mundo se está acabando. ¿Por qué? Porque lamentablemente eso influye en nuestra energía vital, en nuestra forma de ver la vida. Entonces, cuidar nuestro lenguaje. ¿Cómo puede uno pensar mejor de sí mismo? Bien sencillo. Una hoja, pones en una hoja todas tus características positivas. Yo soy ordenado, yo soy organizado, yo soy amable, yo soy esto, yo soy aquello, todas las cosas buenas. Al día siguiente lo repite. Tal vez aparezcan nuevas. Al día siguiente lo repite. Y entonces saca una lista de las características positivas que tiene la persona. ¿Qué hace? La imprime, la enmica o la engargó o la forra o la pone y la pega a un lado del espejo. De modo que en las mañanas que se levanta, se acuerda que esa persona es todo lo que dice ahí. Yo soy ordenado. ¿Me salió mal esto? Sí, pero no es que sea malo por eso. Salió mal eso. Es diferente una conducta a una identidad. No sé si me explique. Claro. Soy ordenado, me gusta ser amable con la gente, me gusta aprender de los demás, qué padre es aprender, qué padre es lo que estoy estudiando, qué bonita es mi carrera, o sea, cosas que nos ayuden a crear una idea diferente. ¿Por qué? Porque va generando una autoimagen diferente. Nuestra autoimagen, decía es un doctor brasileño, Dalai Ribeiro, que nuestra vida no seamos más allá de lo que pensamos de nosotros mismos. Carl Rogers decía que pensar mal de sí mismo es la causa de los problemas humanos. Muchos autores han mencionado, James Allen, un escritor norteamericano, dice que así como un hombre piensa, así es. Entonces, nuestras ideas y pensamientos predominantes tendríamos que cambiarlos por unos que nos ayuden a ser mejores. Y a partir de ahí, comenzar con una actuación. No es un proceso de un día, es un proceso de cambio que se hace día con día, con día, con día, y por una ley de efecto compuesto. Al principio, con el tiempo, habrá una línea aparentemente horizontal donde no cambiamos,
va a haber un momento en que se va a empezar a notar el cambio. Y ese cambio tiene una especie de crecimiento logarítmico, se empieza a ir hacia arriba. Pero es como cuando estudia música. Primero empieza que la escala, do, re, mi, fa, sol, que sol, la, si. Ok, al revés y al derecho. Que las primeras, la segunda, la tercera, que si las pisadas, que las notas, que los tiempos, que las negritas, que las blancas, todo lo que es teoría musical. Y dice, pues yo no sé tocar ninguna canción. Pues espérate, es que tú estás en la parte básica. Va a llegar un momento en que ya vas a aprender una canción y luego otra y otra y otra. El crecimiento va a ser casi exponencial. ¿Sí me explico? El cambio, cuando lo empezamos a gestar, a crear, al principio no se nota, pero llega un momento en que se empieza a notar de una manera muy importante. Entonces, tener paciencia, buscar el cambio, entrar a ese proceso de cambio paulatino y en su momento disfrutar los resultados. Maravilloso, maravilloso. Y mientras escuchábamos estas recomendaciones, Elisa Gómez nos hacía otra recomendación y nos dice, en el libro Los Cuatro Acuerdos se menciona ser impecable con nuestras palabras. Muy bien. Rubén Gracias. Coco Negro Gómez, gratitud. Gracias. Muy bien. Gracias, Karen. Elisa Gómez, y nuestros actos al final determinan nuestro destino. Ceci, Saludos, Ceci. excelente y maravillosa plática, tan cierto. Muchas veces minimizamos nuestros logros y nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Creo que, perdón. Adelante, adelante. Sí, creo que podríamos pasarnos mucho rato hablando de esto. A veces podría ser un concepto que aparentemente conocemos, ya lo sabemos. El detalle es cómo lo llevamos a la práctica, cómo lo aterrizamos. Y eso es a base de pequeñas acciones cada día. Creer en sí mismo, tener una lista de tus cualidades, buscar algo que quisieras lograr, buscar mejores libros, juntarte o platicar de ese tema con gente que interesada en lo mismo, no sé, buscar contenidos por el estilo, y eso va alimentando el cerebro de forma cotidiana, de modo que llega un momento en que se queda implantado en el cerebro como un aprendizaje permanente. Les digo, paulatinamente ese cambio algún día va a dar resultados, eso no hay duda. Elisa Gómez, hay un actor que menciona que el verdadero descubrimiento no consiste en salir a buscar nuevas tierras, sino aprender a mirar la vieja tierra con nuevos ojos. Qué padre, qué bonito. Gracias, Karen. Y nuevamente Ceci, saludos al mejor doctor de este mundo. Gracias. Me lo voy a creer si lo dicen. No, sería mucha severidad de mi parte, pero muchas gracias. Pues muy merecido, doctor, estos reconocimientos que hace sus invitados, su familia, quienes nos están siguiendo esta noche en esta charla, que, híjole, realmente, como bien señala, se antoja interminable porque son tantos temas, tan poco el tiempo que tenemos para abordarlos, pero me gusta que ha conectado con las ideas y que se ha ido complementando con lo que en un principio decía, ¿no? Si cuando menos a una persona el día de hoy hicimos pensar algo diferente, ya Valió la estamos del pena. otro lado. Ese es. Valió la pena el programa. Totalmente, Ese es. totalmente. Pues yo le No, agradezco pues, mucho, doctor, el que nos haya brindado este espacio, que haya aceptado también la invitación para Eros y Psique con el buen Edgar, que pues nos haya compartido todas estas experiencias, la primicia del libro que ya está a nada de lanzarse y sin duda buscaremos también un espacio por allí en VM para hacer la segunda presentación de Francisco Gómez ahora con esta nueva edición y
en definitiva, pues desearle mucho éxito en cada uno de sus emprendimientos y también retarlo a que termine esa maestría y esa licenciatura en nutrición. Muy bien, gracias. No, al contrario, le Que no agradezco se quede muchísimo la inconcluso. invitación. Sí, esa licenciatura, lo que me ha limitado es que ya no tengo tiempo disponible para hacer otro servicio social y las estadías que me piden en la institución para continuar con el estudio. Por eso ahí me he detenido un poco. Pero sí, ya va más de la mitad ya de avance. ¿Cómo ve? Habrá que encontrarse el tiempo. Eh, Cerramos, últimos saludos que tenemos por aquí. Ceci dice, te quiero, tío Paco, soy Uriel. Muchas gracias, Uriel. Yo también te quiero, gracias. Si quieres algo diferente en tu vida, haz algo diferente. No puedes seguir haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados. Muy bien, gracias, Rubén. Muchas Gracias, felicidades. Rubén. Igualmente, felicidades para ti. Rosarito Sánchez, saludos doctor, mi querido y estimado compadre. Mi madre, ¿cómo está? Gracias, buenas noches. Saludos a Cerritos. Mario Martínez Alonso, excelente plática, felicidades al doctor Ajúa. Claro que sí, primo, gracias. Ya ve, me traje a toda la familia aquí al podcast. Qué bueno, pues que se haya reunido la familia, ya estamos en época de juntar a la familia y bueno, pues ya imagino que se pone bastante ameno las fiestas venideras. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Me despido de su familia, me despido de usted. Nos seguiremos viendo por ahí en la semana, pero le agradezco infinito el habernos compartido todas estas ideas, el habernos dejado pensando. Realmente me quedo pensando con muchas reflexiones de lo que hemos hablado esta noche y lo felicito por esta entrega, este profesionalismo, eh, pues este trabajo que también ha sido muy reconocido por la gente que lo quiere. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar Eureka Podcast. Si te gustó el episodio, te quiero pedir una cosa. Apóyame enviándolo a quien creas que le puede servir, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje directo o por donde tú quieras. Nada me haría más feliz que el saber que estas historias han sido una fuente de inspiración para que alguien se decida a mejorar su metro cuadrado. Nos vemos el próximo miércoles por Facebook Live y los jueves en Spotify y YouTube. Me encuentras como @caredgr. Espero leer tus comentarios. Que sigas teniendo más momentos Eureka.